¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo saludarles. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué privilegio es poderme conectar para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Estamos en la lección número 11 de este segundo trimestre del año 2024, el conflicto inminente. Y la sección para este día lleva como título Identifiquemos a la bestia, primera parte. Ustedes recuerdan que en el día de ayer hablamos de la marca de la bestia, que tenía que ver con la aceptación voluntaria o forzada de un falso día de reposo una vez que éste se decrete como legal por los poderes políticos. Vamos hoy a identificar cuál es esa bestia que estará trabajando o que ha venido trabajando para distorsionar la ley de Dios, para cambiar los mandamientos del Señor, para adaptar una ley a su imagen y semejanza y no a la imagen y semejanza de Dios. Y vamos entonces a mirar a la luz de la Biblia por qué la iglesia adventista enseña que ella es ese poder y ¿cómo podemos estar todos entonces seguros de que es así como lo establece el Señor? En primer lugar, yo quisiera explicar lo que he explicado en otras ocasiones, repetirlo esta vez. Bestia no es un término peyorativo, no es un término para insultar. Bestia en la profecía apocalíptica, en la profecía bíblica va a representar un poder, va a representar un imperio, va a representar un reino. Y así que aquí se está refiriendo a un reino, a un poder, a un imperio que va a tener dos características interesantes. Es un poder político, pero también es un poder religioso, o pudiéramos decirlo al revés. Es un poder religioso, pero también cumple una función política. Aquí en el Apocalipsis nosotros vamos a encontrar que el dragón está plenamente identificado. Está identificado en forma muy diciente. Dice allí en Apocalipsis capítulo número 12 que el dragón no es otro que la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña desde el principio, etcétera, etcétera. Así que el dragón, la Biblia y el Apocalipsis en forma especial lo va a identificar con a Satanás. Y dice que este dragón intentó destruir al niño en el momento de su nacimiento. Apocalipsis 12, 3 al 5. Vamos a mirar que el enemigo utilizó el poder político al imperio romano, a la Roma pagana, para perseguir, para destruir a Cristo Jesús. De hecho, Cristo muere una muerte romana. Va a morir en la cruz del Calvario como Roma había establecido que murieran aquellos que eran condenados a muerte por delitos a la sociedad. Así que vamos a mirar que él utiliza al imperio romano, a la Roma pagana, para perseguir a Cristo Jesús. Pero no solamente va a ser a la Roma pagana, sino que va también a la Roma religiosa a utilizarla para perseguir. El enemigo siempre ha estado detrás de las decisiones de las instituciones políticos y religiosas para dañar, para afectar, para perseguir al pueblo del Señor. Dice Apocalipsis capítulo número 13 que el dragón a esta bestia le entregó tres cosas: su poder, su trono y gran autoridad. Mira tres cosas que le entregó el dragón a esta bestia que estamos empezando a identificar hoy. Mañana vamos a terminarla de identificar, aunque vamos a agregar algunas cosas a su identificación para convencernos de que es así como dice la palabra de Dios. Pero dice que el dragón entonces le otorgó su poder. Ella habla en el poder de Satanás, actúa en el poder de Satanás, aunque es una institución religiosa y es una institución de religión popular. El poder que está detrás de ella es el de Satanás. Le entregó su trono, es decir,
la oportunidad de que ella o a través de ella se adore a Satanás. Recuerda que el conflicto empezó con un problema de adoración. El diablo quiso ser adorado. Luzbel buscó la adoración que solo le pertenecía a Dios y al Hijo, al Padre y al Hijo. Y entonces él le da su trono a esta bestia para que a través de ella adore la humanidad a Satanás. Y gran autoridad, que vamos a estar mirando más adelante. Lo encontramos allí en Apocalipsis 13, verso número 2. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Se cumplió muchos años después, cuando Constantino mudó la capital del Imperio Romano a su ciudad, a la ciudad que él había edificado, Constantinopla, en la actual Turquía, y entonces abrió una brecha de liderazgo, un vacío de poder en la capital del imperio anterior, en Roma, que fue usurpado, que fue sustituida por el obispo de esa ciudad. El obispo de esa ciudad fue tomando entonces mayor autoridad, se fue imponiendo sobre los otros obispos, reconociendo que por estar en la sede del imperio, entonces él tenía mayor autoridad, y poco a poco entonces se convirtió en la figura principal, en la figura única, en el máximo exponente de la religión popular. El papado, y me gusta esta expresión que aparece en la lección de hoy, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que se sienta entonces en su tumba. Miren, Constantino saca al imperio, al imperio de Roma, y entonces es sustituido por la Roma papal, por la Roma religiosa. ¿Está esto en la palabra de Dios? Podemos comprobarlo a la luz de la palabra de Dios. Yo quiero que miremos, por favor, las 3 visiones o los 3 sueños que aparecen allí en el libro de Daniel, que tienen que ver con los imperios que iban a gobernar a este mundo. Vamos a Daniel capítulo número 2. Miremos una estatua, y la estatua que soñó Nabucodonosor era de diferentes metales. Vamos a darnos cuenta de algo. La cabeza era de oro, ¿recuerda? Así que cuando el oro desaparece, cuando da paso al otro imperio, dice que los pechos y los brazos eran de plata. El oro ha desaparecido y ahora es la plata. Luego dice la palabra de Dios que la cadera era de bronce. Desaparece la plata y la cadena de los bronce, los muslos, son de bronce. Luego viene el hierro, desaparece el bronce y viene el hierro. Pero cuando termina el hierro, o mejor dicho, cuando termina el imperio romano, que vienen los pies en la estatua, el hierro no desaparece. El hierro sigue estando allí. Porque ahora Roma sufre una metamorfosis. Ahora no es la Roma imperial, es la Roma papal. No es la Roma pagana, es la Roma religiosa. Vamos a Daniel 7. Hay 4 bestias diferentes que surgen de la mar. La primera bestia, un león con un par de alas. Estamos claros que representa a Babilonia. Estas alas fueron quebradas, se le quitó el corazón de bestia, se le dio un corazón de hombre al león. Luego aparece un oso que va a representar el imperio de los medos y los persas. El oso era más inclinado de un lugar a otro, y 3 costillas, que tiene su explicación. Pero fíjate que el león desaparece, ahora está el oso. Luego viene el leopardo con 2 pares de alas. Este leopardo y 4 cabezas. Este leopardo va a representar a Grecia, pero el oso ha desaparecido. Luego viene la bestia terrible y espantosa que representa a Roma. Es interesante porque el gobierno
mundial que surge después no hace desaparecer a la bestia, sale de la cabeza de ella. Recuerda que en la cabeza de la bestia terrible y espantosa, entonces surgen 10 cuernos que entendemos que son las tribus bárbaras que fueron cerrando al Imperio Romano, que fueron acabando con el Imperio Romano, pero va a surgir un 11º cuerno, diferente a los otros 10, tiene ojos y boca, habla blasfemias, derrota 3, pero fíjate que ese cuerno sale de la cabeza de la bestia terrible y espantosa. Es decir, Roma continúa, ya no en su forma, ya no como la Roma pagana, ya no como la Roma imperial, sino como la Roma papal, la Roma religiosa. ¿Y qué ocurre en Daniel capítulo 8? Hay un cuerno pequeño que surge de uno de los vientos. Este cuerno tiene una función horizontal, versículo 8, y tiene una función vertical, versículo 9. Ahí vamos a ver en el mismo cuerno la figura de la Roma pagana y de la Roma papal. Así que hay una evidencia bíblica de que esta bestia que surge del mar, que vamos a ver más adelante en unas próximas lecciones qué significa el mar, aunque lo hemos dicho, es Roma papal, es el papado, es esta institución que se ha levantado para oponerse a Dios. Fíjate que Apocalipsis capítulo 13 identifica una característica de esta bestia, es que habla blasfemias, grandes blasfemias. ¿Y qué es una blasfemia? Pues cuando nosotros vamos a mirar en la Biblia qué es blasfemia, vamos a encontrar 2 cosas. Uno, perdonar pecados. Cuando Cristo le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, la gente se puso la mano en la cabeza. ¿Y quién es? ¿Cómo puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Está blasfemando. Y la segunda, hacerse pasar por Dios o tomar responsabilidades de Dios. En San Juan capítulo 8, cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos y a los que estaban allí, antes de que Abraham fuese, yo soy, y ellos entendieron lo que le quería decir, dice que tomaron piedras para apedrearlo porque se hacía pasar por Dios. Vamos a encontrar que la Iglesia Católica, el papado, entonces practica estas 2 blasfemias. Enseña que sus sacerdotes pueden perdonar pecados y enseña que el Papa es Dios en la tierra, es el representante del Señor en la tierra, que tiene la misma autoridad de Dios aquí en la tierra. Por eso cambiaron la ley, por eso han hecho todos los movimientos que han hecho. Aquí que ahí está identificada esta bestia. Querido amigo, querida amiga, Apocalipsis nos manda a salir de Babilonia. Apocalipsis nos manda a salir de esta bestia para adorar a Dios como debe ser adorado. Vamos a pedirle hoy al Señor que nos ayude. Valga el momento para decirlo. La bestia no es una persona, es una institución. No es el Papa, es el papado. El Papa es un ser humano que tiene derecho a la gracia del Señor como la tenemos cualquiera de nosotros, que puede disfrutarla si se arrepiente. Pero no nos dejemos engañar. Vamos a orar, salgamos de Babilonia para decirle al Señor que adoramos su nombre, que respetamos su ley, que queremos irnos con Él al reino de los cielos. Querido Padre, gracias por permitirnos identificar a esta bestia. Ayúdanos, Señor, para serte fieles. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos,
Dios les acompañe. Una feliz noche para todos.